para presentar una propuesta con punto de acuerdo para exhortar al Gobierno del Distrito Federal y a la Delegación Magdalena Contreras que de manera urgente implementen un programa de rescate integral de los espacios públicos afectados por la construcción de la Supervía Poniente en las colonias San Jerónimo Lídice, San Jerónimo Aculco y La Malinche, y al Gobierno del Distrito Federal para que a través de la Secretaría de Salud contemple la construcción de una clínica en el predio ubicado a un costado del puente de Luis Cabrera y la calle Durazno en la colonia La Malinche. La Delegación Magdalena Contreras se concede el uso de la tribuna al diputado José Fernando Mercado Guaida del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, diputado. Antes quisiera aclararle a mis compañeros diputados que este punto de acuerdo sufrió algunos cambios. Justo la redacción que nos hizo favor de leer, señor presidente, no es la correcta, y al finalizar mi intervención me permito volverlo a leer para que no haya dudas sobre los términos en los que se presenta dicho punto. Pues como lo dije anteriormente, en agosto de 2010 comenzaron las obras de construcción de la primera etapa de la Supervía Poniente. Hoy en día, y como ya he mencionado, el retraso para la entrega de las mismas es de poco más de 6 meses y contando 3 años ha durado esta obra. Los retrasos en la conclusión han ocasionado pérdidas económicas incalculables para los vecinos del lugar, pero también daños graves a distintos inmuebles de la zona, así como el deterioro de las calles, banquetas, puentes peatonales, alumbrado público y camellones en la zona. Es interesante ver la posición del gobierno en estos casos, en contraste con la Supervía Poniente. Luis Alberto Rábago Martínez, secretario de Obras y Servicios del Distrito Federal, declaró a principios del junio de presente que con motivo de la construcción de la autopista urbana Oriente se van a reubicar espacios públicos para dar paso a la construcción, así como a la construcción de centros de recreación, cosa que no ha ocurrido con la Supervía Poniente. Y es una demanda actual de los vecinos a casi 3 años de que iniciaron las obras. Es bueno que el secretario de Obras contemple a futuro reparar los daños que ocasionará la autopista urbana Oriente, pero es mejor que atienda los daños que ya ocasionó la Supervía Poniente y que ponen en riesgo a los vecinos, como la falta de un muro de contención de la Malinche, las reparaciones a un hospital, la reestructuración de banquetas, calles y alumbrado público. Así como el secretario propone la construcción de centros recreativos en el Oriente, los vecinos de Contreras solicitan también se construya una clínica en la zona previa opinión de la Secretaría de Salud. Es bueno planear a futuro, pero es mejor resolver los problemas presentes. La Supervía Poniente y los daños que ha causado deben ser atendidos hoy. Diputados, antes de pasar a leerles el punto de acuerdo, les comento, es un claro ejemplo donde la responsabilidad de un particular sobre un espacio público es nula. Esta obra, que si bien algunos vecinos de delegaciones distintas a Magdalena Contreras, hay que aclararlo, vecinos de Coajimalpa, de Álvaro Obregón, vecinos de otras delegaciones que utilizarán esta supervía, lo consideran como un proyecto benéfico, ha causado deterioro y ha causado daños terribles en la población contrerense. No solo estamos hablando de los daños al espacio público. Si hoy pasamos alrededor de la supervía, vemos cómo debajo de ella ya llevaron árboles, ya llevaron palmeras, y toda la zona que está debajo del puente de la supervía la podemos ver perfectamente arreglada y muy presentable. Pero la parte alta, donde la empresa instaló su equipo, donde la empresa mezclaba cemento, donde la empresa instaló campamentos, etcétera, nos presenta un panorama desolador. Un camellón destruido, banquetas a la mitad, los espacios para discapacitados demolidos, nuestros camellones como espacios para tirar basura, pero sobre todo afectaciones muy concretas a individuos en particular. Locatarios que creyeron en el proyecto cuando se los presentaron iba a durar mucho menos tiempo y que por lo tanto asumieron contratar algún tipo de deuda o préstamo para poder seguir pagando la renta, seguir pagando a proveedores y mantener sus fuentes de ingreso intactas. Después de este periodo de tiempo se ven en la quiebra y no tienen ningún tipo de indemnización. Vecinos a los que les garantizaron, la empresa se paró con ellos al empezar la obra, que les prometieron que les iban a reparar sus casas si sufrían cualquier tipo de daño, no necesariamente estructural, cualquier tipo de daño a la pintura, cualquier tipo de daño que les modificara un ápice a sus construcciones, hoy se encuentran con la puerta cerrada y con la negativa de esta empresa para poder asumir su responsabilidad.
Como estos casos, podemos continuar hablando por horas sobre todos los daños que ha generado este proyecto y que esta empresa, que es la responsable de repararlos, no asume ninguna responsabilidad. Yo les pido a nombre de los vecinos de Magdalena Contreras que hagamos un exhorto para que estos daños sean reparados y para que existan proyectos de mitigación claros como el que les presento, de poder hacer un espacio, una clínica, un pequeño centro de salud en la zona que quedó libre después de las expropiaciones y por la cual pasa la supervía. Como les decía, para poder ser más precisos y para corregir lo dicho por el presidente de la mesa, el punto de acuerdo reza: se exhorta a la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal para que de manera urgente implemente un programa de rescate integral de los espacios públicos afectados para la construcción de la supervía poniente en las colonias San Jerónimo Lídice, San Jerónimo Aculco y La Malinche. Segundo, se exhorta al gobierno del Distrito Federal para que a través de la Secretaría de Salud contemple la construcción de una clínica en el predio ubicado a un costado del puente Luis Cabrera y la calle Durazno en la colonia Malinche, delegación Magdalena Contreras. Es cuanto, muchas gracias.